Y algo que todos conocíamos ha sido conocerlo más de primera mano. Es un placer haber escuchado tu presentación, señor Garzón. Yo diría que ahora lo único que podemos hacer, porque ha sido una bastante larga intervención, nosotros podríamos abrir al público las preguntas, pero me da la sensación de que el centro cierran a las 2 de la tarde y yo había pensado pues ya hacerlo de manera más informal. Tenemos un aperitivo en la cafetería del centro que estaremos nosotros solos tomando un refrigerio. Entonces, si os parece, pues entonces vamos a despedir estamos invitados. Bueno, entonces vamos a dar tiempo a 5 minutos más, 3 preguntas. El micrófono, sí. Vamos por orden de... Buenos días, ¿se me oye? Gracias. Muy interesante, muchas gracias, señor Baltasar. Me ha encantado su exposición. Tengo una pregunta específica. Entre tal idas y vueltas, ¿no?, de este Tribunal Internacional, de ese Tribunal Penal Internacional, que una cosa de alguna manera encubre la otra, es como una cosa un poco paticoja, que al final crea un abismo entre la teoría y la práctica. Entonces, aparece un tercer nivel de operación muy interesante, que es jurisprudencia internacional. Esta idea me ha encantado. Yo le hice una entrevista hace tiempo a Enrique Meneses, que era un gran amigo mío, que en paz descanse, y él solía decir, bueno, la entrevista acaba con esas palabras, 2 meses antes de que falleciera: la lucha que viene en el siglo XXI va a ser la lucha de los derechos humanos. Y en efecto, el tiempo, lo que está ocurriendo en los últimos 20 años, no hace más que confirmar lo que el señor Baltasar Garzón ha corroborado y ha argumentado como jurista. La pregunta mía, voy al centro del tema de esta nueva jurisprudencia internacional. Esta nueva jurisprudencia internacional está en una fase totalmente teórica, con esos 100 y pico, hasta qué punto, como organismo coordinado de gestación de esos principios, de esa legislación, un pensamiento detrás, humanista, un pensamiento amplio, un pensamiento flexible, un pensamiento integrador, respetuoso y muy conveniente para el desarrollo de las economías y de la estabilidad internacional. Yo quiero saber qué capacidad tiene de ejecutiva ese organismo, si tiene un nivel operativo o si está en una fase puramente teórica en relación a aquella cuestión que ha planteado de la diferencia o esos abismos, esas lagunas, esas brechas abiertas entre la teoría y la práctica. Gracias. Segunda pregunta, por favor, y las vamos a intentar combinar porque no tenemos mucho tiempo. ¿Podemos limitarnos a una pregunta específica? Sí, claro que sí. En primer lugar, señor Garzón, mi admiración por su compromiso y por su brillantez. Nos ha deslumbrado. Mi pregunta, mi nombre es Inmaculada Lara Bonilla. Mi pregunta tiene que ver sobre la relación entre la Ley de Memoria Histórica aquí en España, trayendo la jurisprudencia universal a nuestro país. Aquí, ¿cuál es la relación entre los movimientos que se han hecho legislativamente, ¿no?, entre la Ley de Memoria Histórica y la reducción de derechos humanos? Quizá cronológicamente están relacionados. Y tenemos una tercera pregunta, que si es posible combinar las respuestas. Tenemos 4, pues. Mi pregunta solo es cómo alcanzar a darle las gracias por todo lo que significa su trayectoria, porque evidentemente son las personas las que modifican, las que tienen cierta capacidad pequeña. Darle las gracias a usted, dárselas a su hija y desde luego decir que, bueno, quienes vivimos y trabajamos en Salamanca, me llamo María Ángeles Pérez López, poeta, profesora, nos preguntamos también por esa palabra tiranicidio que estuvo sobrevolando trabajos de la Escuela de Salamanca. ¿Qué hacer con los tiranos en nuestro presente? Supongo que esto requeriría muchísimas horas. No es una pregunta que le traslado, me la traslado a mí, pero sí me pregunto y pregunto al público cómo darle las gracias por tanto. Una más, por favor. Y la señora ya la contestamos.
Muy buenas tardes, juez Garzón. Ha sido muy interesante su ponencia. Mi nombre es María del Carmen Aranda y quería preguntarle cuál es su opinión sobre la reforma judicial, si cree realmente que existe el riesgo de politización. Muchísimas gracias. Y esta sí va a ser la última. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Esta señorita con las gafas? Perdón. Hola, muchas gracias. Increíble su ponencia. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Bueno, yo soy de El Salvador y en este momento tenemos una persecución muy grave contra activistas de derechos humanos. Se ha detenido a Ruth López, una gran defensora por los derechos humanos de la institución Cristosal. Y obviamente tenemos un régimen de excepción que ya no es de excepción porque ya llevamos muchos meses. Entonces mi pregunta es qué podemos hacer ante esta situación tan delicada que vivimos. Es decir, yo soy de la disidencia política y estamos siendo amenazados. Entonces es una situación muy grave lo que está pasando en El Salvador y no sabemos qué hacer. O sea, tenemos miedo que pase otra vez lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Desde el 2018. Le pasamos el micrófono aquí. Esto necesita 2 horas. No, ya va. Sí. La lucha por los derechos humanos es la lucha del siglo XXI, claro, y del siglo XX también. Y probablemente va a ser del siglo XXII, XXIII, XXIV, es la lucha constante. He citado a Kazán, sin decir el nombre, en el siglo XIII, diciendo la vida, los derechos, la democracia no es un reino que se conquista para siempre, sino día a día. Y normalmente cuando nos olvidamos de este principio, volvemos atrás. Y ahora estamos en una fase de retroceso, en los que las fuerzas oscuras, por utilizar términos fílmicos, están avanzando. La extrema derecha, el neofascismo, el fascismo puro y duro con otros ropajes. Mi último libro se llama Los disfraces del fascismo, lo publiqué en el 22. Entonces analizo todas estas situaciones. No voy a hablar ahora como umbral de mi libro, pero esto es verdad, ¿no? El fascismo se presenta de muchas formas. Entonces estamos en un momento clave en el que la violación sistemática de derechos humanos es una evidencia. Su compañera de al lado menciona El Salvador. El Salvador, con el presidente Bukele al frente, es la negación en sí misma de los derechos humanos. Es decir, la arbitrariedad en las detenciones, incluso desapariciones, pero es que incluso con la coalición y alianza que ahora se ha hecho con el presidente Donald Trump de remisión y envío, quebrantando todas las normas. Y lo más grave es que ahora parece que el Tribunal Supremo le está dando manga ancha. Y creía yo que estaba feliz, porque por fin el Poder Judicial estaba haciendo frente a la arbitrariedad desde el poder, con apariencia democrática. Ahora ya, en la cúspide, tenemos otra vez dudas. Pero evidentemente no puedes decir que todo el mundo que tú expulsas sea del Tren de Aragua venezolano, que me da igual si es del Tren de Aragua o del Tren de Vitimudino. Pero son los hechos. No puedes enviar gente a un matadero existencial donde la prisión, simplemente la forma de vestirlos y de estar y la humillación sistemática es contraria a los más elementales principios y derechos humanos. Lo que ocurre es que es muy difícil solucionar lo del Ecuador, digo lo del Salvador, porque además, curiosamente, lo están tomando como ejemplo. Vas a otros países de Latinoamérica y te dicen, yo he tenido discusiones con amigos progresistas, vamos a titularlos así, y que dicen, no, es que Bukele lo está haciendo bien. ¿Cómo puedes decir esas barbaridades? Cuando hay la persecución de líderes y lideresas, el asesinato, el desconocimiento por lo que opinan, por lo que dicen, por lo que
Es decir, todo lo que se había avanzado, al final volvemos atrás, con un peligro, quizás no en este momento, pero porque no han decidido pasar a la resistencia armada, pero en algún momento eso puede ocurrir. Y estamos en esa situación. Y todo porque se ha antepuesto el principio de una seguridad que no está. La seguridad no es sacar de las calles a quienes delinquen, que es mucho más profundo. Tiene un contenido profundo, económico, de desigualdad absoluta. Y El Salvador es uno de los países, no me atrevería yo a decir porque no tengo los datos en la mano, pero seguro que en cuestión de igualdad no ha mejorado mucho El Salvador. Y la seguridad, es decir, entonces como en la época que aquí en España era, no había problema en heroína en Madrid porque quitaban de las calles principales a los heroinómanos que estaban muriendo en las calles, con las jeringuillas puestas en el brazo. O con el fentanilo. Bueno, pues en Estados Unidos, en fin, es muy difícil. No tengo una respuesta más allá de que seguir luchando, seguir con los principios que siempre hemos defendido y que poco a poco vayamos consiguiendo ese espacio para que personajes como Bukele desaparezcan del liderazgo político y del desarrollo de la acción política. La Corte Penal sí tiene capacidad ejecutiva limitada porque no tiene fuerzas propias. Se basa en las que tienen los países que forman parte del estatuto. Entonces, no tiene una policía, sí tiene un cuerpo de fiscales que investigan, algunos técnicos, pero necesitan del país. Entonces, lo que se está activando, como por ejemplo desde España, hay unos desarrollos que lo está llevando adelante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que la lidera Dolores Delgado, la fiscal Dolores Delgado, está haciendo cooperación sistemática con la Corte Penal Internacional. Y eso significa que todos, si ya da orden aquí para que se investigue, ya es tu misma fuerza la que utilizas y vale para ellos. O sea, que no, pero sí, pero depende también de la voluntad. Memoria democrática, memoria histórica y jurisdicción universal. Bueno, ¿dónde eras tú la que me lo decía? Bueno, pues aquí tienes un doliente, que por aplicar los principios de la jurisdicción universal a la investigación de los crímenes franquistas me suspendieron, me juzgaron, después me absolvieron en ese caso. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo? Negar el derecho de las víctimas a la investigación en 2000. Hay una fecha muy dura, no es la de mi sentencia, no. Es la de un auto del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012 en la que dicen qué pena me dan las víctimas, pero no se puede investigar. Hasta la ley de 19 de octubre de 2022, que es la nueva ley de memoria democrática, que establece por primera vez el principio nuclear de la víctima en el centro de la cuestión. El artículo 2 y 3 establece el principio de legalidad, que dice que todas las normas de esa ley y todas las que se apliquen tienen que hacerse conforme a los tratados y convenios internacionales. ¿Sabes lo que ocurre? Que hemos perdido 14 años. Porque eso era lo que yo decía en mi resolución del 16 de octubre de 2008. Exactamente, prácticamente casi me lo copian en el preámbulo. 14 años. Para llegar al punto donde ya lo estábamos. Pero bueno, hay un amigo mío que dice España y yo somos así. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la realidad, la triste realidad, pero bueno, seguimos adelante. Y se establece el derecho a la investigación por parte de las víctimas. ¿Eso qué quiere decir? Es muy difícil, quedan muy pocos casos ya que se pueda enjuiciar de acuerdo con el principio retributivo, es decir, delito, pena. Pero sí puede avanzarse a través de la justicia restaurativa. Yo ponía el ejemplo de Colombia. El principio de retribución en Colombia es imposible. Y en otros países, muchos países. Entonces tenemos que encontrar mecanismos de justicia que mezclen lo retributivo con lo restitutivo. La diferencia es que en la justicia restauradora o restitutiva lo que
o restaurativa, lo que se busca es, se pone el acento en la verdad, el principio de la verdad, y a partir de ahí los demás. Y entonces, que consten los hechos, que consten las circunstancias, que si se diga que si a tu abuelo o bisabuelo lo ejecutaron con un tiro en la nuca, se diga que se le ejecutó con un tiro en la nuca, y a partir de ahí puedes empezar el duelo ya de víctima, es decir, al menos un organismo del Estado me dice que a mi padre, a mi abuelo, o a mi bisabuelo, o a mi tío, o a mi primo, o a mi hermana, lo asesinaron. Eso es reparador y se establece en una declaración así. De modo que decía una de las víctimas, dice, nadie me puede con esta declaración decir que mi padre era rojo. A mi padre lo mataron. Lo mataron y el Estado español lo está diciendo. Es curioso, pero funciona así. Cuando las víctimas venían de Argentina, de Chile, de otros, a mí lo que decía, mire, da igual lo que ocurra. Ya sabemos que aquí en España se condenó a Stilingo por los crímenes de los pueblos de la muerte. Uno, a 1100 y pico años, ha estado en prisión en España 18 años, ya está en libertad. Bueno, pero lo que vemos es que por primera vez un juez, en este caso español, nos atiende, pero no nos atiende como amigo, como activista, sino para investigar lo que ocurrió, y eso ya es reparador. Tú sabes, porque veo que te motiva este tema, la primera vez que en España un tribunal oyó a víctimas relatar su experiencia como víctimas del franquismo, ¿sabéis cuándo fue? En 2012. La guerra terminó en el 39. 2012. ¿Y sabéis? ¿Fue por voluntad del Estado? No. Fue porque yo las convoqué como testigos. En el juicio contra mí, el único juicio que se ha celebrado es contra el juez que investigaba los crímenes franquistas. Y en ese juicio yo convoqué a las víctimas, no para que me defendieran, no. Sabía que me iban a absolver, en ese sí, en el otro sabía que me iban a cascar, seguro. Porque fueron 3 a la vez. Pero es la primera vez. Y decían, le preguntaban las acusaciones populares, ¿por qué no hicieron? Porque tenían miedo. Y después de la Constitución, porque seguía teniendo miedo. Y cuando el Partido Socialista, porque tenía miedo. Solo dejé de tener miedo cuando un juez dijo que se investigaran los crímenes. Ahí dejé el miedo. Bueno, eso es un ejemplo, pero bueno, vamos avanzando, solo que como nos descuidamos, pues estamos criando malvas absolutamente todos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Cómo darme las gracias a mí? Pues nada, con estar esta mañana aquí, con perder un tiempo de aunque hoy no hace mucho tiempo para asfixiarnos en las calles, pero aquí se está mejor el aire acondicionado, pero bueno, no, es que yo lo tengo muy claro. Yo he sido durante 34 años casi, he sido un servidor, 32, un servidor público, y yo me lo creo, porque es lo que me enseñaron mis padres, es la educación que me dieron. Esta mañana, un amigo que está aquí, digo que es amigo, no porque lo sea mío, sino porque es amigo de amigos míos, personas que para mí han tenido mucha relevancia en mi vida, me hablaba de una persona que es Victoriano Renedo Hinojosa. Era el rector del seminario donde yo con 11 años entré, y después él ya marchó para Valladolid cuando yo tenía 15. Bueno, pues esta persona para mí siempre la tengo como punto de referencia, porque me demostró que hay que ser responsable, que hay que ser coherente. Luego, claro, la educación que recibes. Y si yo soy juez, tengo que ejercer de juez. Soy un servidor público, y sobre todo algo que tengo perfectamente claro y que ahora se empieza a diluir, y es que los jueces, los operadores judiciales, jueces y fiscales, no somos los dueños ni los titulares del Poder Judicial. Ese es un grave error. Son administradores de la justicia. Los titulares es el pueblo, cada uno y cada una de ciudadanos y ciudadanos. Así lo dice la Constitución. Y el Poder Judicial está confundiendo eso.
y se cree dueño. Y eso conlleva a posiciones, y contesto así a la última pregunta, o a la penúltima, pero la he invertido, de la reforma judicial. Bueno, yo no me siento, hace 2 días intervine en un programa de televisión, en La Sexta, y me preguntaban sobre esto también. Digo, pues miren, lo único que coincido con los manifestantes y que habían empezado una huelga también de 3 días, es en que sin Estado de Derecho no hay democracia. Eso lo afirmo. Pero los que están diciendo eso ya no están cumpliendo lo que es el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho lo que le dice al juez es que trabaje, que defienda su independencia, que no es un derecho, es una obligación. Yo tengo el derecho a la independencia del juez, no el juez. El juez tiene la obligación, la responsabilidad, quemarse hasta los sótanos. Si no estás bien en un sitio, te vas, no pasa nada. Yo recuerdo cuando entré en la Audiencia Nacional, como ya soy bastante mayorcito, pues en el año 88, bueno, hice algunas cosas diferentes, o bastantes cosas diferentes que mis compañeros, y me venían y me decían, hombre, es que nos estás poniendo en riesgo. Y yo, pues márchate. 1000 vecinos, que puedes estar tranquilísimo, y a la 1 de la tarde tomándote tu cervecita. Pero aquí no, tenemos competencia para enjuiciar, para investigar y enjuiciar crímenes, criminalidad organizada, narcotráfico, blanqueo de activos, corrupción, terrorismo, crímenes contra la humanidad. Aquí no puedes venir a vegetar. No puedes. A ver, que te diga, había un atentado terrorista, no vayas. Hombre, pero si ha sido en Madrid. Ah, pero es que no sabemos todavía. Ah, no sabemos, te han reventado la Dirección General de la Guardia Civil y han matado a 2 personas y tú me dices que no sabemos que... Con una reivindicación de ETA 2 horas después y me dices que no sabemos que es un atentado terrorista. Claro, la diferencia es que no aparecías. Y tenías que esperar 3 meses a que te mandaran las diligencias el juez del lugar, porque tiene mucho más asunto y porque no era su competencia. Entonces, no, de verdad es que yo siempre he dicho que a los jueces no hay... jueces ni a ningún funcionario público hay que darle las gracias, tienen que cumplir con su obligación y tratar por igual a todos. Cuando yo ejercía, mi puerta no se cerraba jamás, lo único que decía, por favor, díganme cuando vengan para organizar la agenda. ¿Cómo le voy a decir yo a una señora que viene desde Bilbao a Madrid porque quiere ver al juez, decirle, no, es que no tengo tiempo, márchese usted para Bilbao, a lo mejor no puede ser, yo la recibo, le explico, lo que sea, pero bueno, si es posible que me avisen, ¿no? Y eso no era así. Y desgraciadamente ahora, bueno, hay jueces que no reciben ni a los abogados, ni a los... ni a las víctimas, ni a los victimarios. No, yo por escrito. Hombre, vaya usted a paseo. Es que no somos nadie, somos administradores, somos servidores públicos. Y eso significa que tenemos que estar al servicio de la ciudadanía y con clarísima obligación de hacerlo. Si no eres capaz de tenerlo muy claro, eso es un problema. Y ese es en donde estamos en este momento. Pero bueno, hay que seguir. ¡Bravo!